En 1899, el arqueólogo veneciano Giacomo Boni dirigía las excavaciones que se llevaban a cabo en el Foro Romano. Mientras los trabajadores retiraban unos adoquines toscos de la época postimperial, decidieron seguir excavando. A 1,5 metros de profundidad descubrieron algo inusual, una estructura que no encajaba con nada de lo conocido hasta entonces. Se trataba de un pavimento de mármol negro que guardaba un secreto oculto durante siglos. En este episodio no solo descubriremos qué misterios oculta el lápiz Níger, sino que conectaremos el pasado arcaico de la monarquía romana con la época tardorrepublicana. Nuestro objetivo es revelar si los 7 reyes que sentaron las bases de Roma antigua existieron de verdad o si son solo un cuento de niños. Presta mucha atención porque hoy vamos a revelar secretos de la mismísima fundación de la ciudad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia de Roma. Soy Waldo Roca y esto es Guías de Roma. Guías de Roma. En el episodio anterior de Historia de Roma vimos cómo una ciudad se rebelaba contra un rey tirano para dar paso a una nueva era, proclamando la República Romana. Pero, ¿qué pruebas tienen realmente los académicos de la existencia de aquella monarquía? Para encontrar las respuestas nos vamos al Foro Romano. El Foro es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Fue el centro neurálgico de la vida política y religiosa de Roma durante toda la historia antigua. Un punto donde se hacía política, se impartía justicia y se decidía el destino de la ciudad. Era, en definitiva, el auténtico corazón de Roma. Dentro del Foro existía una zona aún más antigua, anterior incluso a los grandes templos y monumentos, y cuyos restos ocultos se han descubierto recientemente. Un lugar donde Roma empezó a organizarse mucho antes de convertirse en un imperio. Ese lugar era el Comitium. Allí se reunían los ciudadanos, allí hablaron los primeros líderes y allí comenzó la historia política de Roma. El Comitium era un espacio a cielo abierto situado en la esquina noroeste del Foro Romano, muy cerca de donde hoy se levanta la Curia Julia y donde se encontraba el Bucanal, el santuario dedicado al dios Vulcano. Tenía una forma redondeada, con gradas al aire libre dispuestas para las asambleas. Todas las ciudades romanas contaban con su propio Comitium y hoy podemos ver restos similares, por ejemplo, en la ciudad de Paestum. En este lugar se reunían las asambleas curiadas, tribales y plebeyas para desarrollar actividades tanto políticas como judiciales. Por eso, si seguís mis vídeos, habréis visto que he intentado representarlo en escenas donde, por ejemplo, el rey Servio Tulio se dirige al pueblo romano. El Comitium tenía una forma circular y estaba compuesto por varias gradas que, en un principio, pudieron ser de madera, aunque más tarde pasaron a ser de piedra. El recinto contaba con la rostra, que era la plataforma desde donde hablaban los oradores, y también con la Graecostasis, otra plataforma donde los embajadores extranjeros esperaban antes de ser recibidos por el Senado. Estas estructuras se situaban sobre el pavimento del foro arcaico. De esta manera, la gente que ocupaba las gradas veía a los oradores desde una posición elevada, de forma muy similar a cómo se ve el espectáculo en un teatro. En esta digitalización de la zona arqueológica podemos observar una estructura de sillares de piedra que sigue una línea curva. Estos sillares podrían haber servido para delimitar la plaza central del Comitium, ya que están dispuestos siguiendo esa curvatura, aunque es una suposición mía. Os sugiero tomarla con cautela. En las excavaciones de la zona se revelaron espacios usados para los heraldos, llamados calatores, quienes anunciaban las horas del día observando la posición del sol entre los edificios. Por esta razón, el recinto requería de una alineación astronómica precisa con los 4 puntos cardinales.
Como curiosidad, el término calator proviene del verbo latino calare, que significa llamar o anunciar. De este verbo deriva el nombre del primer día del mes romano, las calendae o calendas, y de ahí proviene nuestra palabra actual calendario. Ya lo comentamos en el episodio del calendario romano. Un episodio que a mí me parece fascinante, pero que por lo que sea no ha recibido el amor que se merece. Así que si no lo has visto, ya tienes entretenimiento para cuando termines este. El Comitium se encontraba justo frente a la Curia Hostilia, edificio atribuido al rey Tulo Hostilio, que era el lugar donde se reunía el Senado de Roma. Tanto la Curia como el Comitium formaban parte del mismo complejo, intimidamente ligado a la vida política y pública de la ciudad. Si visitáis Roma hoy en día podéis ver la Curia Julia, mandada a construir por Julio César, que sirvió como sede del Senado desde su terminación hasta la caída del imperio. Esta estructura sustituyó a una anterior, la Curia Cornelia, levantada por Sila en el año 80 a.C., sobre los restos de la Curia Hostilia, e invadiendo parte del espacio del Comitium, ya que Sila necesitaba ampliar el espacio para dar cabida a 600 senadores. Esta reforma modificó dramáticamente la estructura original de toda la zona. Finalmente, tras la construcción de la Curia Julia, en época de Augusto se cubrieron todos los restos que aún quedaban visibles del antiguo Comitium y de las curias anteriores. Se instaló un nuevo pavimento de 1,5 metros por encima del antiguo nivel arcaico, dejando enterrado el lugar donde se asentaba el Comitium original y que hoy estudiamos en el foro. Pero en este nuevo pavimento había un lugar que rompía todas las reglas, el Lapis Niger. No era un templo ni tampoco una estatua, ni siquiera era un lugar diseñado para ser admirado. Estaba claramente delimitado y separado del resto. Es como si los propios romanos hubieran querido marcarlo, pero sin llegar a integrarlo del todo en el foro. A diferencia de nosotros, los romanos no solían tener apego para las ruinas antiguas. Si algo estorbaba, lo demolían. Si algo perdía su utilidad, lo reemplazaban. Sin embargo, con este lugar hicieron una excepción. Lo conservaron, lo rodearon y lo señalaron ahí mismo, en el corazón del poder romano, como si fuera una huella sagrada e intocable. Era como si ese rincón habitara algo que no debía ser alterado, algo que no se podía mover ni explicar. En la Roma antigua, este tipo de misterio solo podía significar una cosa: una conexión directa con lo divino y ancestral. Cuando los arqueólogos decidieron excavar bajo esa superficie, lo que descubrieron fue asombroso. Bajo el Lapis Niger apareció una estructura mucho más antigua, un conjunto de restos que no encajaban en absoluto con la Roma monumental que conocemos. Encontraron un altar, fragmentos de una construcción primitiva y sobre todo una inscripción, una de las más antiguas jamás halladas en lengua latina. Esta inscripción estaba tallada en piedra en un lenguaje que, incluso para los propios romanos de épocas posteriores, resultaba ya muy difícil de descifrar. No era un monumento decorativo ni estaba hecho para impresionar, era algo mucho más remoto, más sencillo y puramente ritual. Algo tan antiguo que nos conecta, sin escalas, con los verdaderos orígenes de la ciudad. Este santuario arcaico o sakelum estaba compuesto por varios elementos arquitectónicos clave. El primero de ellos era un altar en forma de U o de herradura. Es la pieza más moderna del conjunto, datada entre los siglos IV y III a.C. Consiste en una base rectangular de toba con dos alas laterales y presenta un detalle único. A diferencia del resto de los templos o altares romanos, no tiene una mesa central para las ofrendas. Gracias al erudito Marco Terencio Varrón, nacido en el 116 a.C., quien pudo ver este altar en su forma original, sabemos que el monumento estaba custodiado por dos leones de piedra que muy probablemente se situaban sobre las alas laterales del altar. Junto a él encontramos una columna truncada. Esta columna pudo haber sostenido la estatua de algún personaje fundamental en la historia de Roma, quizás el propio Rómulo. Aunque no existen pruebas definitivas de qué sostenía exactamente, su disposición sugiere fuertemente que servía de pedestal para una estatua, ya fuera de Rómulo o del dios Vulcano,
dada la extrema cercanía de este lugar con el Vulcanal. Y finalmente llegamos a la parte más enigmática de todas, el cipus o cipo, un término que por cierto significa estela inscrita. Se trata de un bloque o pilar rectangular de toba que contiene la inscripción en latín más antigua que se conoce, datada entre los años 570 y 550 a.C. El texto está grabado en las 4 caras del bloque y detalla una ley sagrada, una lex sacra, que analizaremos en un momento. Pero siguiendo con el santuario, este se ubicaba en el propio Comition, entre la rostra y la graecostasis, junto enfrente de la curia hostilia. Pero a diferencia del Comition y la curia, que estaban orientados de forma precisa entre los 4 puntos cardinales, este altar tiene una orientación diferente, con lo cual se distinguía de otros altares arcaicos de la época, que generalmente se orientaban hacia el este. Esta diferencia refuerza la teoría de que nos encontramos ante un monumento conmemorativo, más que ante un simple altar religioso, a pesar de que todo el recinto fuera considerado sagrado. La teoría más aceptada sobre la construcción de este recinto es que el cipo es la pieza más antigua, datada del siglo VI a.C., mientras que la base en forma de U fue construida posteriormente, en el siglo IV a.C. Dado que tanto la columna como el cipo presentan fracturas, se cree que pudieron sufrir estos daños durante la invasión gala de Roma en el año 390 a.C. Aquella sería la única vez en la historia de la ciudad, hasta la caída del Imperio Romano, que Roma sería saqueada por una cultura extranjera. Por tanto, si un lugar tan sagrado como este presentaba tales daños, el saqueo galo es la explicación más probable. La estructura que vemos hoy sería entonces parte de una reconstrucción posterior que para proteger lo que quedó. El cipo es la parte más misteriosa porque su inscripción contiene una ley sagrada, grabada en un estilo del latín extremadamente arcaico. La inscripción está tallada en un bloque de toba que no procede de Roma, sino de la ciudad etrusca de Veies, de una cantera conocida como Grota Oscura. El contenido del texto no se puede descifrar íntegramente, consta de 16 líneas, pero falta casi la mitad del bloque original, lo que hace imposible una traducción completa. Además, la escritura sigue un estilo llamado bustrofedón vertical, es decir, las líneas se leen en zigzag, primero de arriba abajo y la siguiente de abajo hacia arriba. Los caracteres reflejan una etapa muy temprana de la escritura latina, con una fuerte influencia del alfabeto griego. Por ejemplo, la letra R todavía se escribía de forma similar a la letra P, la RO griega. Pero a pesar de las lagunas, vamos a ver qué palabras han sido aceptadas unánimemente por los expertos en epigrafía, por su claridad. Sacros esed es la forma arcaica de sacer, esto. Significa algo así como será, sacro. En el derecho romano antiguo esto implicaba que quien violara la ley sería declarado sacro, es decir, maldito o consagrado a los dioses para su castigo. Esto permitía que cualquier persona pudiera ejecutarlo sin que la muerte fuera considerada un asesinato. Calatrorem deriva de calator, se refiere a un heraldo pregonero oficial que servía al rey o a los sacerdotes. Como ya hemos mencionado, estos funcionarios se encargaban, entre otras cosas, de anunciar las horas del día. Lousmenta es la forma arcaica de iumenta, que hace referencia a las bestias de carga y a los carruajes que circulaban por la zona. Recei o requei, esta palabra proviene de rex, es decir, rey. Esta es posiblemente la palabra más importante de toda la arqueología romana, ya que constituye la primera prueba escrita de la existencia de reyes en Roma. Su presencia confirma que la figura del rey no es un mito, sino una realidad institucional. Contamos con varias interpretaciones del texto. Una de las más destacadas es la de Robert E. A. Palmer, realizada en 1959. Según su reconstrucción, diría algo así: quien viole este lugar o bosque sagrado sea maldito. Que nadie arroje basura ni deposite cadáveres, bla 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 bla. Sea lícito para el rey sacrificar una vaca en expiación, bla 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 bla. Aquel que sea multado por el rey deberá entregar vacas como pago, bla 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 bla. Que el rey cuente con un heraldo, bla 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 bla. Que unza una yunta, bla 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 bla, por la ruta. El bla 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 es, claro, todo lo que falta. Por esa misma época, el historiador George Dumézil
propuso otra versión. Él sostiene que la inscripción es en realidad un reglamento ritual técnico diseñado para evitar malos presagios. Basándose en los pasajes de Cicerón, Dumézil propone que el texto trata sobre los lugares auspicium o los auspicios de las yuntas. Para entender esto debemos saber que en la antigua Roma los ritos sagrados debían ser ejecutados con una precisión absoluta. Cualquier pequeña alteración invalidaba toda la ceremonia. Se cree que en el Comitium se celebraba un rito en el que el rey entraba seguido por sus heraldos, los calatores. Si un animal de carga o lusumenta que pasaba por allí defecaba o orinaba en ese preciso instante, se producía un auspicio de yunta. Esto se interpretaba como un pésimo augurio. Por eso la ley escrita en el cipo indicaba que el animal debía ser desuncido inmediatamente, es decir, se le quitaba el yugo. Al hacerlo, el animal dejaba de formar parte de una yunta y técnicamente el mal presagio quedaba anulado. Es fundamental entender que la religión romana se basaba en la interpretación que hacían los augures de la voluntad de los dioses, a través de los auspicios. Para ello, los dioses se comunicaban mediante la naturaleza, especialmente a través de los comportamientos de los animales. Los romanos no solo interpretaban estas señales, sino que desarrollaban los ritos necesarios para corregir las señales negativas en una suerte de expiación. El texto del Cipo del Foro es una ley que marcaba un ritual sagrado cuyo incumplimiento podía conllevar incluso la ejecución. Otra teoría sugiere que el Cipo era un código de conducta donde se establecían los derechos del rey para utilizar vehículos y heraldos, así como multas en ganado para quienes violaran el recinto sagrado. Finalmente existe la tercera teoría, más moderna, que relaciona el texto con la figura del homo sacer. Según esta interpretación, quien violara el recinto o desobedeciera al rey se convertía en una persona sacra, alguien que quedaba fuera de la protección de la ley y a quien cualquiera podía matar sin que ese acto fuera considerado un asesinato. Independientemente de la interpretación exacta, este texto confirma datos históricos de un valor incalculable: que la monarquía no fue un mito. El Cipo provee una evidencia física indiscutible de la autoridad del res en el siglo VI a.C. La importancia del Comitium le otorgaba un carácter de lugar sagrado protegido por leyes divinas. El origen del derecho confirma la existencia de un derecho romano arcaico ya plenamente operativo desde los inicios de la ciudad. O el concepto del homo sacer. Un individuo podía ser etiquetado legalmente como maldito, quedando excluido de la sociedad y consagrado a los dioses. Un castigo por desobedecer al heraldo o profanar el santuario. En Guías de Roma profundizamos para encontrar los detalles más fascinantes de la historia de la ciudad eterna. Si te gusta lo que estás viendo y aún no te has suscrito, este es el momento ideal para hacerlo. No olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Tu apoyo es lo que permite que este proyecto siga creciendo. El Cipo, por tanto, funcionaba como una advertencia o ley grabada en el propio santuario. Pero, ¿cuál era la función real de este recinto? Pasemos a analizar las teorías que manejan los historiadores. Existe la teoría del complejo funerario, es decir, que el lugar fuera una tumba. Varrón es uno de los autores clásicos que defendían este altar como la tumba de Rómulo. Sin embargo, la creencia principal entre los romanos era que Rómulo no había muerto de forma natural, sino que había ascendido al cielo para convertirse en el dios Quirino. Otras versiones sugieren que el altar no marca una sepultura, sino el lugar exacto del asesinato de Rómulo a manos de los senadores. Según este relato, el crimen habría ocurrido en el cercano santuario de Vulcano, donde su cuerpo había sido desmembrado. Esta es otra de las versiones antiguas sobre el fin del fundador. Una alternativa más entre los autores clásicos es que allí yacían los restos de Fástulo, el pastor que crió a Rómulo y Remo, o de Ostio Hostilio, el heroico guerrero y abuelo del tercer rey de Roma. Esta idea se ve reforzada por el hallazgo en las excavaciones de varios sarcófagos de Toba cerca del Lapis Níger, aunque todos se encontraron vacíos. Otra teoría defendida por arqueólogos modernos asocia esta estructura al santuario de Vulcano, es decir, que este sea el verdadero Vulcanal. En la zona se han hallado huesos de animales y cenizas, lo que demuestra que allí se realizaban sacrificios, además de numerosos objetos votivos y ofrendas. Entre estas piezas se encontró un fragmento de una crátera griega que representa el regreso de Éfeso al Olimpo, o sea, el Vulcano romano. La tradición cuenta que fue este el lugar donde Rómulo y el rey sabino Tito Tacio firmaron los tratados de paz entre latinos y sabinos,
lo que convertiría este punto en un símbolo de unión nacional. Finalmente existe la probabilidad de que no se tratara de un altar, sino de un monumento conmemorativo. Esta hipótesis se apoya en que la estructura en forma de U carece de una mesa central para ofrendas y su orientación no mira hacia el este, como era habitual en los altares religiosos. En este caso, las alas de U habrían servido como pedestales para los leones de piedra esculpidos en posición de descanso que, según las fuentes antiguas, custodiaban el lugar sagrado. De cualquier manera, este era un lugar funesto para los romanos de la época de Augusto. Cuando reformaron el foro colocaron esta piedra negra, un color vinculado históricamente a la muerte y a los dioses del inframundo. La teoría principal sugiere que el lápiz níger funcionaba como un recordatorio físico de la antigua monarquía. Lo que sabemos a ciencia cierta es que el complejo original fue enterrado mediante un ritual que incluyó la demolición parcial del recinto y sacrificios masivos de animales para poder elevar el nivel del foro. De este modo, preservaron el santuario como una suerte de ancla sagrada, que recordaba a los romanos la fragilidad del poder y la santidad de sus propios orígenes. Y esta no es la única prueba de que aquella monarquía romana fue real. Como hemos visto en episodios anteriores, historiadores como Dionisio de Halicarnaso describieron reliquias de ese pasado que todavía perduraba en su época. El escudo de piel del toro que contenía la alianza escrita entre romanos y gabinos, la antigua estatua de madera de Servio Tulio, o incluso los libros sibilinos custodiados celosamente en el templo de Júpiter Óptimo Máximo. Incluso el propio templo de Júpiter, que como ya vimos fue construido sobre un pedestal cuyos restos se pueden visitar a día de hoy, confirmando que su edificación se inició en época monárquica, tal y como afirman las fuentes. A esto se suman los restos de terracota encontrados en los templos de Fortuna y Mater Matuta, que nos muestran la maestría del arte en la Roma etrusca. Por lo tanto, si limpiamos la historia de Roma de los elementos más fantasiosos como los milagros y los poderes divinos, todo apunta a que la monarquía romana existió de verdad. Con este episodio extra cerramos definitivamente la etapa de Roma de los Reyes para aventurarnos, a partir de ahora, a conocer la Roma de los cónsules. Pero eso será en otro momento. Muchas gracias por ver este vídeo, darle un like si os ha gustado y como siempre, que los dioses os sean propicios.